Ok, mi gente, vamos a arrancar entonces. Hoy es nuestra última de las clases programadas ya para culminar con nuestra clase de validación en la manufactura de dispositivos médicos. El día de hoy vamos a hablar del último de los tópicos del ciclo de vida de validación que tiene que ver con verificación continua de procesos. Eh, este es el último de los pasos ya para, vamos a decirlo así, cerrar el ciclo completo. Y es en el punto en donde nosotros nos damos cuenta y damos seguimiento al proceso como tal para ver si se mantiene estable. Hay varias formas, como yo les decía, de hacer esto. Una forma clásica es haciendo revalidación periódica. Eso no lo vamos a hacer aquí, ni vamos a ver cómo hacerlo, porque básicamente una revalidación periódica consiste en hacer uno o más protocolos de los que ya ustedes están haciendo. Por ejemplo, puede ser que una revalidación periódica de una línea de manufactura se cubra con un PICU cada anual o cada 2 años, cada 3 años, dependiendo del diseño del procedimiento que exista en la planta donde ustedes estén trabajando al momento. Pero lo que sí vamos a ver aquí es la verificación continua, vamos a ver el método de Continued Process Verification. Aquí hay un caso que es opcional para los grupos que así deseen participar en el cual vamos a trabajar dos cosas. Vamos a hacer un validation plan, un continued process verification plan y un report. Son cosas bastante sencillas. Ustedes lo van a ver, lo vamos a ver ahora mismo esto en breve. En el aula virtual, perdón que no lo dije, en el aula virtual va a encontrar este caso como caso número 10, que es un bono, un adicional a lo que yo haya trabajado, o sea que cada grupo tiene a su propio criterio si desarrolla o no esta actividad. Aquí en el primer link, bueno, en el link que está en el aula virtual van a encontrar una ruta que los llevará al Google Drive. El Google Drive que está aquí, la carpeta de Google Drive tiene tres cosas. Tiene una carpeta que ya se llama Validation Record, donde hay unos documentos que vamos a ver ahora. Va a encontrar una data bruta, que la vamos a utilizar en breve, y el planteamiento del problema, que yo voy a descargar inmediatamente. Vale, dejar esto y vamos a descargar el planteamiento. En ese planteamiento del problema vas a encontrar lo siguiente. Este caso ya no tiene que ver con la compañía Ethicon. Ethicon básicamente está haciendo su validación inicial de su máquina de empaque y probablemente ya tiene un plan de verificación continua para él. Entonces nos vamos a concentrar con una empresa que tiene un proceso un poco similar al de, al de Ethicon, hace productos diferentes, pero la idea es que veamos cómo aplicar esto a una situación real. Básicamente, ustedes están trabajando en este caso con una empresa, se llama ABC Medical. ABC Medical tiene un proceso de heat sealing, o sea, de sellado por calor, eh, para sellar pouches. Al igual que nosotros tenemos, ellos tienen una máquina que sella pouches, pero usando calor directamente, o sea, tienen unas planchas que sellan. Que se utiliza para sellar un producto de barrera estéril. Por lo tanto, el sellado, esa integridad de ese sellado es importante, de vital importancia, así mismo como para nosotros lo es. Y por lo tanto, ellos tienen una prueba que es de tipo destructiva para probar ese sellado.
El proceso usa 3 variables de entrada, o sea, 3 parámetros. Ya ustedes saben lo que son los parámetros críticos del proceso. En el caso de ellos tienen tiempos, temperaturas y presión. Hay otras variables más que afectan, como ya sabemos, como el training, el fitness del material, los índices de derretimiento de los materiales que se utilizan, el tipo de pouch, etc. Hay varias cosas que pueden afectar y evidentemente todo eso juega en conjunto para definir nosotros nuestro proceso, porque ellos en esa compañía quieren implementar la estrategia de CPV para validar, para darle seguimiento a ese proceso de sellado por calor. Básicamente, esa es la información principal de esa compañía. Aquí hay el nombre de la compañía, la máquina que están utilizando, el CQA que ellos quieren utilizar o como usar para su prueba de CPV, su seguimiento continuo, es la prueba de fuerza del sellado, en donde hay una especificación inferior de 2 kilos y máximo de 40 kilos para abrir el pouch. Se hace un test método, el test método validado que hay es este, y la prueba es similar a esta que está aquí. Ellos básicamente lo que hacen es que rompen el empaque y de romper el empaque ellos sacan un valor. Lo hacen con esta prueba. Voy a poner un poquito más para adelante. Ellos tienen una máquina con estas pinzas. Ellos dividen el empaque en varias zonas, lo cortan y luego lo alan de esta manera y de esa fuerza, ese alado que se hace ahí, se obtiene un valor de fuerza en kilos. Entonces ellos lo que quieren es darle seguimiento a los valores de fuerza obtenidos en varios lotes para entender si el proceso se mantiene estable en el tiempo. O sea, si no hay una tendencia adversa que indique o sugiera que el proceso se está saliendo de control. Entonces, básicamente, ellos dicen, bueno, necesitamos dos cosas. Necesitamos un CPV plan para definir nuestra estrategia de monitoreo. El CPV plan, les recuerdo, es un documento en el cual se definen métricas que nos van a servir para nosotros definir si el proceso se mantiene en control o si tiene una tendencia adversa a salirse de los requerimientos de especificación. Un buen CPV alerta a los ingenieros antes de que el proceso esté totalmente fuera de control. O sea, la misión del CPV es que nosotros tengamos tiempo de reaccionar e implementar controles, ser preventivos y no reactivos. Entonces, el CPV plan normalmente debe de atacar eso, debe de evidenciar un comportamiento estable del proceso. Entonces, hay que preparar un CPV plan con estos requerimientos. Lo primero es que en cada periodo de tiempo que nosotros vamos a analizar ese proceso, se nos dice, bueno, mira, el proceso tiene que mantener un CPK de 1.33, o un CPK es un índice que indica qué tan robusto, qué tan centrado están los resultados dentro de la especificación. O sea, si la especificación va de 2 a 40 kilos, el mejor CPK va a ser mejor va a ser el CPK mientras más centrado en ese spec estén los valores que obtenemos y mientras menor variación o desviación estándar, menor dispersión. Eso se puede obtener con Minitab. Y también que el proceso no tenga señas de tendencias, ciclos o periodos cíclicos, desviación, o sea, desviarse de su media, oscilación y puntos fuera de control. Todo eso lo podemos hacer con una herramienta que se llama
el Capability Six-Pack, que lo vamos a ver ahora en un minutito. En la práctica, normalmente se pueden seleccionar otras métricas. No solamente se utiliza el CPK, no solamente se utiliza la parte de abajo, sino que como ingeniero nosotros tenemos que definir cuál va a ser nuestro indicador, cómo nosotros vamos a establecer las alertas de seguimiento. Aquí abajo tenemos información sobre cómo está seteado el proceso en base a los 3 parámetros. Los CPP son estos en temperatura, los rangos son en temperatura en Celsius, presión en kilopascales y tiempo. Entonces, para esto tenemos 2 plantillas que la vamos a ver muy fácil. Aquí no tiene nada de complicado. Vamos a arrancar por el CPV Plan. Y ustedes van a ver lo siguiente. En el CPV Plan van a encontrar lo siguiente. Vamos a descargarlo y abrirlo. Pero antes de ver el CPV Plan, vamos a ir aquí. Miren, aquí ustedes van a encontrar un proyecto de validación diferente al que ustedes han hecho. O sea, en este plan de validación, usted lo tiene, este es un plan de validación de esta compañía que se llama ABC Medical. Se lo pongo aquí para que ustedes vean que no necesariamente todos los protocolos que ustedes vayan a ver en la práctica son exactamente iguales. Son exactamente iguales a lo que ustedes han desarrollado hoy. De hecho, es probable que lo que ya trabajan dentro de la industria se encuentren un poco diferentes los protocolos que hemos trabajado aquí. Cada empresa tiene sus formas de organizar la información, pero la práctica es que la mayoría van a requerir las mismas informaciones. Por ejemplo, este es el Validation Plan de la compañía, donde se puso un título, se puso los productos que se están cubriendo, los equipos y procesos cubiertos también, el objetivo de la validación que se está tratando de hacer, documentos de referencia, el plan de validación de lo que se va a hacer. Fíjense que aquí se usa mucho texto. En las plantillas que ustedes están utilizando, en muchas tablas, aquí hay mucho texto. Las tablas normalmente son más amigables con la gente que está leyendo rápido, así que cualquiera de las dos funcionan, pero lo importante es que aquí está todo. Fíjense que aquí están referencias de los instrumentos calibrados, que hablábamos de eso ahora hace un momento con Nicole sobre los instrumentos, mantenimiento y estrategia de revalidación. O sea, todo eso está como parte del plan de validación. Aquí abajo está el bloque de aprobación del VRB. Yo le dice al VRB Validation Team Protocol Approval, el Validation Team. Entonces, fíjense que aquí están el representante de cada área. Aquí hay una persona de calidad, hay una persona de producción, hay un plan manager, hay alguien representante de área de investigación y desarrollo y un quality manager también. Y una persona de documentation, de doc center. Hay algunas empresas, principalmente si usan procesos manuales, que incluyen a Doc Center como parte del bloque de aprobación para certificar que efectivamente el protocolo de documentación se archivaron de manera correcta. Son documentos bien viejos, dicen 98, pero en las empresas que son muy viejas usted va a encontrar documentos así de viejos, o sea, documentos que son más viejos que uno a veces. Entonces, un validation plan. Aquí hay un IQ con todo y este es el report. Este es el reporte del IQ. Este es un reporte de OQ. O sea, no está el protocolo, solamente están los reportes. Aquí está el PQ. Fíjense lo corto que es el PQ, igual el reporte del PQ, igual que el de nosotros. Y también un sumario, un cierre de validación.
Entonces, dense una vueltita por ahí, vean el wording, observen cómo está la redacción está muy cuidada. Hay muchos números, pero si ustedes lo leen, yo estoy seguro que ya con lo que ustedes saben pueden entender todo lo que ellos hicieron y qué productos ellos están validando y todo eso para que entren en contexto. O sea, bien, bien interesante. Fíjense que ellos hablan de los números de parte, de sus procedimientos, hablan de todo eso. Bien. Entonces, volviendo otra vez a la plantilla, vamos a ver el CPV Plan. Este documento es algo bien, bien simple. El CPV Plan ustedes van a encontrar que tiene, obviamente, su bloque de aprobación. Tiene su bloque de aprobación. Tiene aquí abajo una introducción en donde se pone a qué procesos se está incluyendo dentro del CPV Plan, una descripción de ese proceso, en qué consiste, cuáles son cómo es su funcionamiento, una descripción del producto que se está monitoreando, y aquí adentro entramos ya a materia, ya de una vez. Los CPV normalmente se hacen se hacen por grupos de procesos o familias de procesos que son similares. A veces se hacen por familia de productos, pero lo que hace más sentido es agrupar dentro de un solo CPV todos los procesos que producen tienen las mismas funcionalidades. En este caso, lo que se llena es lo siguiente: se pone dentro de esta tabla, que es la que define el plan. Primero, la última validación que se hizo, las características que estamos analizando, o los CQA, el ID de las máquinas que están haciendo esa inspección. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos haciéndole CPV a una máquina de empaque. Entonces, esa máquina de empaque tiene un ID que lo van a encontrar en el plan de validación. El punto de control se refiere de dónde nosotros vamos a tener la data. Dependiendo de la empresa donde ustedes trabajen, la data puede venir de varias fuentes. O sea, nosotros podemos saber, esa prueba de resistencia del sellado se puede obtener, por ejemplo, del DHR, que es el documento que define cómo se hizo un lote. Es el batch record, como le dicen algunos, que es el documento donde se almacena, se registra las inspecciones de calidad y la receta en sentido general que se utilizó para un lote de productos en específico. Hay empresas que tienen inspección 100% y guardan data en tiempo real en sus sistemas sobre esas inspecciones. O a veces nosotros tomamos data de otros sistemas que no son el de inspección de productos, sino que tomamos información sobre el sistema de mantenimiento de la planta. Por ejemplo, si nosotros tenemos como meta un bajo nivel de mantenimiento preventivo, como que es algo significativo, nosotros podemos ponerlo aquí. Lo normal es que no se haga ese tipo de cosas, sino que se utilice como herramienta de CPV cosas que tienen que ver con el proceso y con el producto. La razón para eso está en que ya en el CPV, en el Characterization Study, nosotros definimos la relación que existe entre parámetros y atributos críticos de calidad. Entonces, lo ideal es que nosotros controlemos, obtengamos data de los parámetros y de los atributos críticos de calidad y obviamente tengamos capacidad de nosotros proyectar qué puede pasar si seguimos en el mismo ritmo que vamos observando. Entonces, el punto de control es de dónde vamos a tener la data. El método de prueba es una confirmación de que, o no una confirmación, una evidencia de que la forma que estamos colectando la data no altera los resultados. ¿Qué quiere decir? Es un TMB. Entonces, cada método de prueba tiene que tener su TMB listo. Si vamos a tener, por ejemplo, data del ancho de sellado, ese ancho de sellado con esa prueba que vimos hace unos minutos, tiene que estar validado y debemos decir cuál es el método.
La frecuencia de análisis quiere decir que cada cuánto tiempo nosotros vamos a hacer el ejercicio de ver la data. El ejercicio de nosotros demostrar, vamos a decirlo así, que el proceso se mantiene cumpliendo con estos límites de CPV, que son estos límites de control estadístico del proceso. Entonces, nosotros cada X tiempo vamos a hacer un análisis y vamos a ir entendiendo qué tanto de cumplimiento tenemos contra las métricas. Las métricas, como les decía, ya en el planteamiento del problema están definidas, pero como ingenieros, ustedes van a tener la responsabilidad de seleccionar métricas o de seleccionar formas de medir ese proceso, el control de ese proceso. Esa métrica puede establecerse de muchas formas, pero lo principal es que se utilice algún dato o algún mecanismo que nos ayude a tener una reacción rápida. La clave del CPV, un CPV bien hecho, un CPV que alerta con tiempo para nosotros tomar medidas. Entonces ahí siempre la selección de métricas es bien importante. Y finalmente están los límites. Los límites de CPV no necesariamente tienen que ver con los límites de especificación del producto. De nuevo, el objetivo del CPV es demostrar o no demostrar, tener una alerta temprana de alguna desviación del proceso. Entonces, los límites normalmente nosotros los ponemos más estrictos o más fuertes que lo que normalmente las specs necesitan. O sea, si nosotros entendemos que necesitamos hacer como que subirle la barra al proceso para nosotros reaccionar, así deberíamos de hacerlo. Entonces ese es el funcionamiento. Entonces, esta tabla es lo que nos va a guiar a nosotros para nuestro monitoreo cada tiempo que definamos. Normalmente el tiempo, los procedimientos de la planta definen un tiempo X. Dicen, por ejemplo, el primer CPV debe hacerse al mes de la primera verificación. Y ese método, esa frecuencia de reportar estabilidad varía en función a qué tan frecuente, digámoslo así, que con qué tanta frecuencia nosotros veamos desviaciones. Procesos muy, muy estables no hay que verificarlos tanto. Y los muy, muy inestables hay que verificarlos constantemente. Entonces, eso básicamente es la idea es la idea de la frecuencia. Entonces, esto es para los CQAs. En la tabla de abajo es para los CPPs. Así mismo como nosotros monitoreamos las salidas, debemos monitorear las entradas porque ya nosotros sabemos que hay una correlación entre una y la otra. Entonces, nosotros tenemos que tener a la mano también un seguimiento de esta parte del proceso, son las entradas. Cuando validamos o cuando obtuvimos los CPP de ese proceso, a qué ID de máquina está relacionado a su CPP, de dónde tenemos la data, cada cuánto tiempo. Esta frecuencia y esta normalmente coincide. O sea, nosotros analizamos CPP y CQA juntos normalmente. Una métrica de seguimiento y los límites aceptables para el CPP. Y con eso se terminó el plan. ¿Qué pasa con el plan? Ven que es algo sencillo, son apenas 3 páginas. El plan es un documento dinámico, así mismo como vimos el análisis de riesgo, que yo le decía, miren, este documento se va actualizando cada vez que nosotros tenemos algún tipo de desviación o de riesgo nuevo, lo actualizamos, así mismo se actualizan los planes de CPV. Si nosotros entendemos que un proceso es robusto, nosotros podemos venir en una versión futura y hacer menos frecuentes los análisis. Si entendemos que es muy inestable, lo hacemos más frecuentes. O si necesitamos cualquier tipo de ajuste en cualquier otro de los puntos que están aquí. Queremos añadir una máquina o queremos quitar una máquina.
también eso se puede hacer futuro. Entonces, el CPP Plan es un documento activo que se mantiene en control constante de esos parámetros. En la parte de CQA, no, perdón, en estas tablas normalmente se incluyen, si hay máquinas similares, así mismo como en otros protocolos, se pueden en un mismo plan monitorear varios equipos, incluso hasta líneas de manufactura completas. Entonces, se puede hacer de manera inteligente, no solamente uno a uno, sino tratar de consolidar lo más posible en un solo análisis todo, siempre y cuando se maneja. Entonces, el CPP Plan. No sé si surge dudas o preguntas con eso, chicos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Ok. Entenderé que no hay preguntas con eso entonces. El reporte es un poco ya algo más práctico. Para el reporte vamos a necesitar ver esta data que está aquí. En un reporte de CPV vamos a necesitar tomar data del intervalo establecido. En este caso van a ser el intervalo de análisis son 3 meses. En cada mes se analiza, o se analizó, vamos a decirlo así, 3 órdenes. No, se tomaron 3 órdenes por semana. Entonces, en enero, por ejemplo, se tomaron 12 órdenes, y de esas órdenes se obtuvo un tensile strength de sellado, se obtuvo un CEP y se usaron estos parámetros para producir el producto. Entonces nosotros ahora nos toca crear un reporte que evidencie que con esta data que nuestro producto se mantiene en control. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Aquí abajo también está el reporte. Ok, aquí hay algo que se rompió. Entonces, vamos a descargar el reporte. ¿Qué vamos a ver en el reporte? En el reporte vamos a ver lo siguiente. De nuevo, aquí tenemos esta parte que habla de las características. Entonces, este reporte va a tener básicamente esta tabla, es como el summary o el resumen de lo que pasó en el periodo de tiempo analizado. Aquí te va a tener un CQA que va a ser el Seal Strength, van a tener 3 CPPs. Entonces, básicamente, su tabla se va a ver algo así como esta. Va a tener
3 filas de CPPs. Los CQAs que vamos a poner aquí son básicamente uno, que es el seal strength. Decimos qué máquina es, el punto de control. TMB, métrica que estamos analizando. Por ejemplo, bueno, me he equivocado. Aquí ustedes van a tener más de una fila. La razón por la que van a tener más de una fila es porque aquí, en el planteamiento del problema, les explica que para los CQA hay dos formas de analizar el CQA. Uno es CPK y otro es estabilidad. O sea, ver los gráficos de control o usar un Gantt chart para evidenciar eso. Mi recomendación es para esto usen un gráfico, un Gantt chart o gráfico de corridas. Entonces, la primera métrica probablemente sea, o no probablemente, va a ser el CPK. Y su límite de especificación dice que, o límite de CPB, porque es un límite de CPB, va a ser el límite inferior 1.33, sí límite superior, porque el CPK mientras más alto mejor. Y luego de esto hay que hacer un análisis. Ese análisis básicamente consiste en ir a la data, colectarla, o sea, ir a esta data que vimos en el drive, abrirla en Minitab, procesarla y analizarla aquí abajo en la sección de Data Análisis. ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, para el caso del CPK, yo espero ver un análisis de CPK demostrando que el proceso está por encima de este valor. En el caso de la estabilidad del proceso, que sería otra fila, digamos aquí seal strength, la máquina, vamos a verlo aquí rápidamente para que no se me confunda. La máquina es, vamos a entrar a los récords de validación de esta gente. Esta es nuestra máquina. Mer, este es nuestro ID de nuestra máquina. El punto de control para nosotros son los DHR. El DHR es, recuerden, Device History Record. Device History Record, que es el registro de cada lote de producción. O sea, nosotros vamos a tener datos de ahí. No siempre va a ser ahí. Le digo aquí en esta columna. Y vamos a poner aquí, esto tiene que ser igual, lo ponemos en negritas, el test method está en el planteamiento del problema, sí, está aquí. Entonces lo ponemos acá y hacemos nuestro análisis. Entonces básicamente, el proceso tiene que demostrar esto. ¿Qué pasa? Fíjense que para los CQAs, aquí sí les dice, le dice como una métrica estadística que es verificar. Para los CPP le dice que solamente se limiten a confirmar que los parámetros que se están utilizando están dentro de los límites. O sea, no te está pidiendo nada estadístico para eso. Sin embargo, nosotros pudiéramos hacerlo. No estoy diciendo que lo hagamos, pero básicamente el análisis ahí se va a centrar en confirmar que todos esos parámetros se mantuvieron dentro de SPEC. Entonces,
Una vez tengamos eso, hacemos nuestro análisis y marcamos una de estas, si está o no está en control. Si se encuentra que algo no está en control, lo marcamos y ponemos aquí acciones que nosotros vamos a tomar para volver a encarrilar el proceso. La principal acción, no la principal, la más drástica de todas es revalidar el proceso. O sea, revalidar el proceso se hace cuando ya nosotros hemos agotado toda la salida posible. Ya literalmente estamos diciendo que los parámetros que estamos usando no nos sirven. O quizás ha cambiado tanto el proceso que necesitamos entenderlo de nuevo y necesitamos evitar levantar data. Entonces, la idea del CPV, como el carácter preventivo que tiene, es que nosotros identifiquemos acciones. Por ejemplo, bueno, quizá a nosotros nos convenga reentrenar a la gente o tengamos que hacer algún tipo de inspección especial para chequear los instrumentos que estamos utilizando, o a lo mejor necesitamos reevaluar los parámetros que seleccionamos. O sea, hay que definir qué cosas nos pueden ayudar a entrar en control de nuevo. Entonces, una vez ustedes tengan el data análisis para cada uno de esos, de esas variables de CPV, el documento termina. En la práctica, el CPV se hace cada cantidad de tiempo que definimos en el plan. O sea que este ejercicio se repite digamos, cada mes, o cada 3 meses, o cada 5 meses, dependiendo de cómo nosotros lo definamos. Y nosotros vamos a hacer ese análisis o ejercicio para cada máquina que tengamos dentro del plan, o para cada proceso. Normalmente se hace, para simplificar el análisis, se hace por proceso, o sea, por equipos o por familias de productos, para simplificar los análisis. Pero básicamente esa es la idea. La idea es que nosotros seamos capaces de ir monitoreando el proceso y hacerlo de manera más eficiente. En una empresa que haya software, que haya gente que entienda estadística, este método, señores, yo lo recomiendo 200% porque nos ahorra muchísimo trabajo relacionado con revalidación. Imagínense que ustedes trabajaran con una planta donde haya más de 10 líneas de producción con cientos de máquinas instaladas y que ustedes tengan que revalidar cada 3 meses, cada 3 años, por ejemplo. O sea, eso implica cada 3 años nosotros tener una gente dedicada validando todas esas líneas, cuando probablemente no, ese mismo recurso en una fracción del tiempo pudiera estar haciendo este ejercicio y demostrando que el proceso mantiene el control. Entonces, mi gente, dudas, preguntas, comentarios relacionados al proceso de CPV, ¿cómo lo ven todo? ¿Se entendió, profe? Ok. Ok, mi gente, entonces miren, yo voy a parar la grabación aquí. Voy a detener.